Luego, para el 15º aniversario de su muerte, dice, nostalgia de Jaime Izaguirre, otra columna, donde dice que suele afirmarse que no existen personas irreemplazables, dice. Y luego dice, y a 15 años de su muerte siento que don Jaime Izaguirre es en tal sentido uno de los casos más claros para Chile de esas excepciones, de personas que son irreemplazables. ¿Por qué admiraba tanto Guzmán a Izaguirre? Bueno, lo conoció humanamente, ¿cierto? Lo admira por su manera de profesar la fe, lo admira por su calidad como maestro, por sus conocimientos. Pero también hay una influencia en su pensamiento. Acá voy a hablar de cosas que Jaime Guzmán opina y que usualmente no aparecen, porque no están tan en la disputa política, sino más bien en la disputa, si ustedes quieren, historiográfica. Acuérdense que la semana pasada estuvo acá Stevenson y dijo que Jaime Izaguirre de alguna manera como que había refutado la corriente liberal, ¿cierto? De historiadores como Diego Barros Arana, que contribuían a crear una suerte de leyenda negra sobre lo que había sido el Chile indiano. Una leyenda negra que afirma en el fondo que los españoles no vinieron a hacer nada más que destruir y buscar oro, y en fin, ¿cierto? Jaime Guzmán más bien tiene una opinión distinta al respecto que coincide con la de Izaguirre. Por ejemplo, acá en esta columna de 1985, obra civilizadora y evangelizadora, para el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, Jaime Guzmán reconoce en el fondo que el legado más importante que dejaron los españoles en Chile fue la transmisión de la catolicidad, ¿cierto? La evangelización. Ahí hay un núcleo importante. Y le reconoce a Izaguirre, en la misma columna, el haber sido el actor fundamental en que esa noción, en esa abolición de la leyenda negra, en el fondo empezara a aparecer. Acá hay otra que se llama Los padres de la patria en plural. El plural no lo pongo yo, dice, los padres de la patria en plural. Dice. Y dice, ojo, padres de la patria no solo son Bernardo Higgins y José Miguel Carrera, por supuesto que son muy importantes. Pero Jaime Guzmán va mucho más para atrás. Pedro de Valdivia, dice. Alonso de Rivera, Alonso de Valle, Juan Ignacio Molina, menciona también sacerdotes, ¿cierto? Diego Portales, Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Bond, Andrés Bello. Acá Guzmán está diciendo, ojo, acá los padres de la patria han sido todas las personas que han contribuido a construirla, pero esa construcción no partió el 10 de septiembre, el 18 de septiembre, perdón, de 1810, no, mucho antes. Cuando se, como dice Aguirre, cuando se empiezan a respirar los primeros ¿cierto? Dolores de algo así como la patria chilena, cuando llega Pedro de Valdivia, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Dicen, oye, pero qué lindo que Guzmán crea eso, pero ¿en qué afecta eso en su visión política? Creo que independiente de que Jaime Guzmán haya terminado teniendo una diferencia con el corporativismo, creo que en la enseñanza que recibe de estos maestros, de Osvaldo Lira, de Jaime Izaguirre, y obviamente también de sus profesores de filosofía del derecho, su formación tomista, etc., lo llevan a Guzmán a tener una cierta concepción de la vida social, por decirlo así, del orden político, etc. ¿Por qué creo yo que, por ejemplo, se equivocan quienes ven a Jaime Guzmán casi como un liberal clásico? Basta con mirar, quizá, su quehacer en la Comisión Artuso, ¿cierto? En la Comisión Redactora de la Constitución de 1980, para darse cuenta que Guzmán está muy lejos de creer que el Estado simplemente es esta idea del Estado policial que viene simplemente a limitar, o sea, la Constitución viene siempre a limitar ciertos derechos para que el Estado no los pase a llevar. Eso también está incluido, una Constitución obviamente sirve para eso. Pero Guzmán tiene una visión más bien, mucho más integral de lo que es el orden social. Por decirlo así, Jaime Guzmán no ve simplemente un Estado y una sociedad como si fuesen cosas antagónicas, por decirlo así. Está el Estado por un lado y la sociedad civil por el otro. No, Jaime Guzmán ve un todo, por decirlo así, coherente, armónico, en donde, ¿cierto?, a la cabeza del orden político como liderazgo, ¿cierto?, está el Estado, pero es un Estado que está al servicio de la persona, de este orden forma parte de la familia, ¿cierto? Dibujo mucho mejor que esto, créanme, pero no tengo tiempo para dibujar tanto. Los cuerpos intermedios, etcétera, etcétera, y todo esto dirigido
al bien común. Guzmán va a hacer muchas intervenciones en su tiempo en la Comisión Ortúzar diciendo como, sí, está bien. Por ejemplo, el caso ejemplar de la propiedad, ¿cierto? Se está discutiendo el derecho de propiedad, pero dice, ojo, no caigamos en una visión individualista del derecho de propiedad, ¿cierto? Jaime Guzmán, como todo católico, cree en el principio de la universalidad de los bienes, cree que el derecho de propiedad es una buena manera de estructurar, ¿cierto?, la vida económica, pero no lo ve como un absoluto. Y por eso es tan insistente de que en la Constitución se reconozca la función social de la propiedad, por ejemplo. Ese es un caso ejemplar de que Jaime Guzmán ve esta estructura dirigida, ¿cierto?, siempre a un fin, el bien común. La versión liberal clásica, si ustedes quieren, del Estado, o de lo que dice ser una constitución, es como les digo, la idea de un Estado policial nomás, que se encarga de que todos tengamos seguridad, de que tengamos alimento, lo básico, y hacia dónde usted se dirija, la verdad es que no es un poco lo mismo. Nos importa el bienestar material y la seguridad. Digamos. Jaime Guzmán, como les digo, ve una cuestión mucho más integral, que a mí me parece que es algo que hereda evidentemente ese hispanismo católico de Jaime Izaguirre y del tomismo que le viene por Osvaldo Lira, ¿cierto? A pesar de que después haya tenido diferencias con él en lo que tiene que ver con el corporativismo. Vamos a lo más reciente ahora. El debate sobre el principio de subsidiariedad. ¿Por qué digo que lo más reciente? Porque, bueno, todos ustedes saben que Jaime Guzmán murió el año 91 y por tanto la verdad es que no alcanzó a ver mucho de cómo la Constitución que había construido a redactar, cómo se ejerció en el fondo. ¿Qué hicieron los gobiernos después con ese marco de reglas que se habían dejado en 1980? Pero había una creciente opinión, digamos, de que esta falta de rol del Estado en la sociedad, ¿cierto?, denunciada por las marchas estudiantiles del año 2011, por las marchas en el tema de AFP del 2016, por la marcha por todos los temas que aparecieron en el 2019, como que todo ese malestar social tendría su origen en que supuestamente la Constitución del 80, por culpa de Jaime Guzmán, tendría una visión del principio de subsidiariedad como mera abstención, en el fondo. Es decir, que el Estado, cuando hay un problema social, tiende más bien a debe tender a no meterse, ¿cierto?, sin dejarle espacio, por decirlo así, a la acción propiamente subsidiaria del Estado, ¿cierto? Es decir, no solamente abstenerse, sino que también coordinar, dirigir, suplir si en el caso de que sea necesario, fomentar, contribuir a que exista colaboración público-privada, etcétera, etcétera. ¿Ah? Claro, exactamente. Yo les decía, ¿cierto? Hay personas como Renato Cristi, que es un intelectual chileno radicado en Canadá, que sacó un libro que se llama El pensamiento de Jaime Guzmán, o El pensamiento político de Jaime Guzmán, algo por el estilo, donde él plantea esta tesis. Es quizá el primero en plantearla con más fuerza. Oye, la lectura de Jaime Guzmán del principio de subsidiariedad es una lectura liberal. Y luego, del 2011, va a venir una segunda quizás ola de críticas, ¿cierto?, que están muy presentes en un libro que se llama Subsidiariedad, más allá del Estado y el mercado, editado por el señor Pablo Ortúzar, ¿ya? Donde escriben, por supuesto, Ortúzar, Daniel Mansuy, Hugo Herrera, Claudio Alvarado, Eduardo Galás. ¿Ah? Claro, pero hay más personas, porque, bueno, Eduardo Galás ya no trabaja, no sé si alguna vez trabajó en el IES, y también personas como Gonzalo Letelier, por ejemplo. Que yo creo que el ensayo de él sí es muy notable y vamos a ver después por qué, ¿no? Pero en el fondo la crítica de personas como Hugo Herrera, como les digo, es, oye, la edición de Guzmán es más bien de abstención, ¿ya? Hugo Herrera va a matizar ese juicio en algún otro escrito. Por ejemplo, alrededor de la misma época escribió un libro que se llama La derecha en la crisis del bicentenario. Y en ese libro dice que Jaime Guzmán más bien era un gallo que estaba continuamente adaptando su pensamiento a la realidad política del momento y que después, si hubiese seguido vivo, probablemente lo hubiese seguido cambiando, ¿ya? En el fondo ahí no culpa a Guzmán, sino culpa a los, por decirlo así, a los discípulos de Jaime Guzmán de haberse quedado con una idea que quizás Guzmán habría tenido durante los años 80, más propicia, ¿cierto?,
a la economía de mercado, en fin. Y que por tanto no sería Guzmán el culpable, como les digo, sino los que vienen después. ¿Ah? No, más que un camaleón. Claro, o sea, más que un camaleón en el sentido como que sea un gallo que esté cambiando sus principios dependiendo de lo que está ocurriendo. Tiene siempre los mismos principios, pero va viendo cómo esos principios se adaptan a la realidad concreta. Esa es una cuestión que, como les decía, creo que diferencia a Jaime de otros pensadores que estamos viendo en este curso. Y Jaime, como está enfrentado a la realidad política, se ve en la necesidad de hacer esa operación práctica, de decir, chuta, ¿cómo desde estos principios enfrento esto? ¿Cómo genero alianzas para que esto no ocurra o esto sí ocurra? ¿Cierto? Que es lo propio del político, ¿cierto? Organizar, negociar, crear, en pos de un fin objetivo y casi siempre con el largo plazo en la mente, pero muchos objetivos de corto plazo. Bueno, pero básicamente aquí nos vamos a referir nuevamente al ensayo de Carlos Frontaura. Carlos Frontaura se hace cargo de esta crítica, ¿ya? Él escribe un extraordinario ensayo que se llama Algunas notas sobre el pensamiento de Jaime Guzmán y la subsidiariedad, que está presente en el libro que sacó la Fundación junto con el Instituto República, que también se llama Subsidiariedad en Chile. ¿Qué es lo que hace? Voy a ir al tiro a la conclusión, para no darles la lata de leerlo todo, ¿cierto? Carlos Frontaura llega a 3 conclusiones. Vamos a borrar esto aquí. Primero que todo, dice Jaime Guzmán lo acusan en el fondo de creer que el criterio para saber cuándo el Estado debe actuar o no actuar es la eficiencia del Estado. Es decir, como el Estado es generalmente ineficiente, entonces no debiese actuar en esa situación concreta, ¿ya? Pero Carlos Frontaura se encarga de refutar aquella idea y dice, no, el criterio que define cuándo, no siempre el Estado, ¿cierto? Una sociedad mayor debe actuar subsidiariamente con una sociedad menor, ¿cierto? El criterio no es la eficiencia, el criterio es la justicia. Dice. ¿Cuál es la diferencia, en el fondo? No se trata solamente de quién es más eficiente para hacer una determinada tarea. Se trata también de reconocer una dignidad en las personas que se organizan en cuerpos intermedios y que esos cuerpos intermedios, en el fondo, al realizar esa tarea por la cual se unieron, hay una cierta dignificación de la persona humana. ¿Cierto? Hay una expresión de libertad, pero también una expresión de responsabilidad. O sea, el criterio no es la eficiencia, fundamentalmente, aunque puede ser un criterio que uno puede agregar, obviamente, ¿cierto? Pero sino fundamentalmente la justicia. De hecho, me encuentro la cita, Guzmán Frontaura nos dice, por ejemplo, acá hay una intervención del senador, no, me equivoqué, esa no es. Acá está. Acá está hablando sobre el tema de la obligación del Estado de financiar a los colegios particulares subvencionados. Y dice, ¿cierto?, en una intervención en la Comisión Ortúzar, la obligación que tiene el Estado respecto de la educación particular es una obligación de justicia que el Estado no puede negar y más aún tampoco puede condicionar indebidamente. De justicia. No es porque los particulares necesariamente sean más eficientes, no es necesariamente porque el Estado pueda ser más eficiente o menos eficiente en una situación concreta. Eso puede ser un factor a considerar. Pero el criterio principal es que sea justicia. Hay un reconocimiento de esa dignidad de las personas que se organizan y que libre y responsablemente quieren hacerse cargo de un problema. Siguiente, dice, el problema acá. Esto es un principio de justicia. Segundo, Carlos Frontaura nos dice que Jaime Guzmán tiene una visión integral de la sociedad. ¿Qué nos referimos con esto? No es cierto que Jaime Guzmán solo haya enfatizado la faceta pasiva del Estado, o negativa si ustedes quieren. En el fondo, indirectamente, el profesor nos está diciendo que acá quienes critican a Guzmán han hecho una selección muy particular de citas para poder comprobar el punto de que supuestamente a Jaime Guzmán no le interesa la intervención del Estado, pero
Tanto él como José Manuel Castro en este libro traen a la colación varias citas que demuestran lo contrario, que más bien Guzmán siempre era muy insistente en la idea de que el Estado le corresponde dirigir, le corresponde orientar, le corresponde subsidiar, reemplazar si es necesario, promover, coordinar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De hecho, hay una cita, que no me acuerdo si estaba en el de Carlos Frontaura, José Manuel Castro, donde Jaime Guzmán dice, oigan, el principio de subsidiariedad no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de cualidad. ¿A qué nos referimos con eso? No se trata de que el Estado tenga siempre una X cantidad porcentual del quehacer de una necesidad social, digamos, para el bien común. Por ejemplo, un país más concreto dice, el Estado incluso podría tener el 90% de los colegios si es que la situación concreta así lo exige, digamos. Es decir, si los particulares no se están pudiendo hacer cargo de un problema, el Estado tiene que tener ese 90% que falta. El problema no es la cantidad, el problema es la cualidad, es decir, la manera en que el Estado actúa. Si está supliendo, pero reconoce el valor de que las personas se hagan cargo de un problema libre y responsablemente, por tanto ese Estado, aún teniendo el 90%, debiese estar siempre preocupado de impulsar que los particulares o las personas, las asociaciones, los gremios, se hagan cargo del problema. ¿Cierto? No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de cualidad, una cierta forma de actuar. ¿Ya? Por eso, Carlos Fontana dice, no, Jaime Guzmán, hay muchas más citas, esto es un ejemplo, pero que muestra que Jaime Guzmán sí tiene esta visión integral. Hay muchas citas también aquí a la doctrina social de la Iglesia, que como ustedes saben, es el lugar en donde apareció la idea, la palabra subsidiariedad, y ha tenido un gran desarrollo. Y por último, se hace cargo de quienes lo acusan. Esto es algo que, de hecho, en el fondo la crítica de Hugo Herrera es que la derecha Chicago gremialista en el fondo haría como una lectura dogmática del principio de subsidiariedad, una lectura muy abstracta que no atienda al caso concreto, que no atienda al caso práctico. ¿Ya? Pero la verdad es que nuevo, Carlos Frontaura busca demostrar, haciendo un gran trabajo historiográfico, buscando citas, intervenciones de Guzmán, qué es lo que le importaba, que Jaime Guzmán sí concebía la subsidiariedad como un principio práctico. ¿A qué me refiero con que sea práctico? Que es necesario evaluar la situación concreta para saber cuándo conviene que una sociedad mayor actúe o no actúe. Y eso en base al criterio de la justicia. De hecho, acá, una cita dice, es cierto que la concepción de un Estado subsidiario no excluye diferentes apreciaciones específicas en la tarea siempre ardua de traducir un principio a la realidad, un principio a la práctica. Guzmán es consciente de que el principio de subsidiariedad debe ser traducido a la práctica y que no siempre la idea de cómo esa intervención del Estado debe ser es obvia. Más bien van a haber a veces, muchas veces, diferentes opiniones de cómo el Estado debe hacerse cargo del problema. En fin, pero creo yo que en estos tres queda muy claro en el fondo cuáles son los distintos flancos de crítica y cómo uno se puede hacer cargo de esa crítica. ¿Ya? Agrego una última cuestión, que es que, esto yo siempre lo comento, quizás ya algunos me lo han escuchado, pero hay una columna de un intelectual que viene del mundo de la concertación, ¿cierto? Un sociólogo que se llama Eugenio Tironi. ¿Te suena Tironi? Escribe columnas de repente ¿cómo se llama esto? En el Mercurio. Y era una columna que no es de hace mucho tiempo, debe ser como de agosto del año pasado, 2023 me refiero. Eugenio Tironi dice, la columna se llama ¿Cuándo se jodió Chile? Así dice, en signos de pregunta. ¿Cuándo se jodió Chile? Y curiosamente, un gallo de ese sector hace una concesión y dicen, llegué a la convicción de que Chile se jodió cuando murió Jaime Guzmán. Pero ¿cómo si tú eres del otro lado? ¿Por qué decís eso? Se dice, no, porque Jaime Guzmán, dice, como buen político católico, en el fondo, dice que tiene una concepción católica de la vida, o cristiana, si ustedes quieren, para generalizar un poco más, se habría dado cuenta de las facetas quizás más negativas del sistema capitalista o de la economía de mercado, en el fondo dejada rienda suelta, ¿cierto? Sin valores prepolíticos que la funden, ¿cierto? Éticos. Dice Jaime Guzmán se habría dado cuenta de eso
Y es más, dice, quizás con Guzmán vivo no hubiésemos llegado a un octubre del 2019, porque le hubiese liderado a los suyos para que hubiesen adecuadas reformas sociales que fuesen coherentes con sus principios, pero al mismo tiempo que pongan atención a la situación práctica. Y la verdad, y esto no se me va a escuchar muchas veces en la vida, yo estoy de acuerdo con Eugenio Tirón. ¿Ya? ¿Ya? Les voy a leer una cita, esta cita a mí me fascina, dice. Le preguntan a Jaime Guzmán el año 79. Sociedad de consumo. Dice. Voy a leer la pregunta para que se entienda. ¿Sí? ¿Cree usted verdaderamente, cierto, que el progreso espiritual se está logrando a través del sistema económico que algunos llaman social de mercado y otros capitalismo liberal, y que con cualquier nombre ha ido generando una desconocida para Chile fiebre de consumo? Voy a leer la respuesta de Guzmán, es un poco larga, lo advierto, pero me parece que es contundente. No voy a ser capaz de expresarla mejor. La economía social de mercado da y dará gradualmente mayor bienestar material. Ojo que Jaime Guzmán no habla de capitalismo, habla de economía social de mercado. Parte de él se refleja en las mayores opciones de elegir el consumo. El progreso espiritual y la superación del materialismo que él exige no dependen de la mayor o menor cantidad de bienes disponibles, aunque parece efectivo que el desarrollo económico alto y acelerado encierra ese peligro en mayor medida que el avance menor o más lento. Jaime Guzmán es consciente que un crecimiento, una modernización acelerada de la economía chilena, que no ponga atención a ciertos valores, puede generar problemas, como por ejemplo el materialismo. Pero luego dice, ojo, no podemos renunciar a progresar en mayor medida y más rápido, porque eso significaría mantener en una aguda pobreza a cientos de miles de chilenos durante varias décadas más. O sea, Guzmán dice, está bien, es verdad que el progreso puede generar problemas, pero no nos vayamos al chancho. Dice, es súper fácil decir eso cuando tú no andas a pie descalzo por la vida, ¿cierto? En una población, en un Chile con más de 40% de pobreza. Y un Chile al que Jaime Guzmán, a diferencia de muchos, le ha tocado enfrentarse porque está en el plano de lo político y lo social, digamos. Luego agrega, reconozco que el problema es arduo y muy delicado, pero estimo que la solución correcta va por el camino de una formación moral que difunda un sentido espiritual de la vida, donde la austeridad, la sobriedad y la disciplina se enseñan como caminos de felicidad y perfección. Esto mismo disfrazado, digamos. Desde una visión cristiana como la mía, ello es más fácil porque basta robustecer a través de la vía interior, la oración y los sacramentos, la propia fe de que somos peregrinos por muy pocos años en este mundo como para pegarnos a los bienes materiales y cifrar la felicidad en lo que es perecedero. Pero incluso para los no creyentes, que hay gente no creyente aquí presente, pienso que hay una fuerza atractiva en el dominio espiritual de sí mismo que permite al hombre ser dueño de las cosas y no esclavo de ellas, y de las pasiones que engendra el apetito desenfrenado por conseguirlas y disfrutarlas sin medida. Hay otra cita que no voy a leer para no ser latero, pero donde dice, oye, el problema acá no es tanto el hecho mismo del mercado, el problema es el materialismo. El materialismo, en el fondo, como falta de formación, entendido como un problema que surge por la falta de formación espiritual. ¿Ya? Y ojo, yo creo que acá, y esta es una idea que se la escuché alguna vez a Clemente Recabarren, que quienes lo conocen, ¿cierto? Un abogado, está haciendo su doctorado en Oxford, participa en revista Vértice, ¿eh? Participó de Chile Siempre, si no me equivoco. Y él dice una idea que a mí me parece bastante cierta, que es que, ojo que el Estado chileno, en la época de la transición, no nos tocó conducirlo a Guzmán y los suyos, indirectamente como oposición, ¿cierto? Sino que le tocó conducirlo a la concertación, digamos. Y yo creo que, siguiendo a Teroni, Guzmán habría sido muy crítico del enfoque materialista de la concertación, de que todo se trata simplemente de bienestar material, que es muy importante, dice Guzmán, muy importante, pero no es lo único. Como dijo Claudio Arquero, nuestro director de formación en alguna instancia hace un tiempo atrás, el Chile de la concertación también es el Chile donde los programas de televisión se ponen a poner un poquito más subidos de tono también, ¿cierto? Por ejemplo, en TVN o cosas por el estilo. El Chile de la píldora del día después, el Chile de no sé qué, en el fondo. Un gobierno que tiene esa agenda en esas cosas.
¿A quién le cabe alguna duda de que Guzmán hubiese sido un pilar en el fondo espiritual que hubiese enfrentado ese tipo de cosas, digamos? Que hubiese enfrentado ese excesivo materialismo con un sentido espiritual de la vida. Y con esto termino, para que vayamos a las preguntas. Dale, por favor. Que bueno, Gonzalo Vial da esa pelea justamente en todos estos temas, pero como vemos la semana pasada, Gonzalo Vial no lo dejaba mucho. Claro. Entonces, si hubiera sido Gonzalo Vial Rogelio Guzmán como un tándem, lo hubiera tomado. Claro, un Gonzalo Vial desde el mundo intelectual, y quizá un Jaime Guzmán en la arena política hubiese sido una dupla sasá, ¿cierto? Lamentablemente, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez nos privó de aquel privilegio. Dicho eso, y con esto quiero terminar, voy a retroceder un segundo a lo que hablábamos delante de Jaime Izaguirre, porque me parece que si uno quiere terminar de entender el pensamiento de Jaime Guzmán, pero también su mentalidad, y los pasantes que mañana tenemos control sobre este texto, Hispanoamérica del Dolor, pónganle atención a lo que voy a leer, ¿ya? Esto es un fragmento de, como les digo, de Izaguirre en Hispanoamérica del Dolor. Ya les voy a explicar por qué lo voy a leer. Dice: y también el español trae su angustia, dice. Es la brega diaria del hombre cristiano que pugna por consagrar el ideal con la realidad, el espíritu con la vida. El español no concluía en el tiempo. Sabía que compraba en esta vida las condiciones de otras sin límites y que en su actuación estaba suspendida una finalidad eterna. Este fue el dolor que se clavó en el pecho del español y que le persiguió sin descanso, como sabe perseguir la voz interior al hombre de conciencia. Ningún otro pueblo conquistador ha sentido esta angustia porque solo es privilegio de los que guardan la luz de la esperanza. Si ustedes me preguntan a mí, una buena manera de escribir a Jaime Guzmán es alguien que tiene ideales aquí y que está luchando constantemente por actuar en conciencia con esos ideales. De hecho, le preguntan en la revista Cosas, curiosamente, en el año 1990, dice que desde el 11 de septiembre del 73 no había habido día en que no haya hecho un riguroso examen de conciencia de su conducta, tal y como lo había hecho desde su infancia. Ello partiendo siempre de la base de que cada noche podía ser la última de su existencia y que podría haberse enfrentado a rendirle cuentas a Dios de sus actos sin tener una nueva oportunidad para reflexionar. Es en ese examen de conciencia donde Guzmán, usando las palabras de Izaguirre, se debatía entre el ideal y la realidad, entre el norte cristiano y los actos de un hombre siempre imperfecto, pero con vocación por la vida eterna. Terminamos.